Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, el poder curativo de las palabras. Las palabras, según la Biblia, pueden destruir o pueden edificar. Tanto así es esto que hay un texto en la Biblia que dice: la vida y la muerte están en poder de los dichos, en poder de la lengua, y si la persona habla en uno de estos dos extremos, en términos de construir vida o en términos de destruir vida, pues dice, comerá de sus frutos. Así es que nuestro tema es un tema de gran importancia y es un tema que es incuestionable, no se puede discutir: el poder curativo de las palabras. Este es el extremo, que es el extremo, digamos, más importante por ser positivo. No vamos a hablar de cómo las palabras destruyen, hablemos más bien de cómo las palabras pueden curar. Pues bien, al respecto, el libro de los Proverbios en la Biblia, capítulo 16, versículo 24, nos dice lo siguiente. Escuchen esto: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Dios mío, mire la importancia que se pone en escoger correctamente el tono de la voz, la clase de palabras, de léxicos, la clase de manera en que nos vamos a comunicar. Dice que pueden ser las palabras amables con este poder. Pueden endulzar la vida. ¿Qué significa ser más grato? Hombre, las relaciones, todo lo que pasa, en las atmósferas de vida, pero también pueden dar salud al cuerpo. Literal, dan salud al cuerpo. Pues este texto no deja lugar a escapatoria. Este texto nos dice con toda claridad que efectivamente hay un poder curativo en las palabras. Pues habiendo dejado esto bien establecido a manera de introducción, hablemos ahora, a partir de este minuto, acerca de cómo pueden curar las palabras. Si es cierto que las palabras dan salud al cuerpo, exactamente cómo es que podemos administrarlas, qué es exactamente el uso, el manejo de las palabras, como para que puedan dar salud y puedan ejercer un poder curativo. Respondamos a esto. En primer lugar, las palabras pueden curar porque pueden dar aliento al abatido. ¿Cuántas personas nos encontramos a diario que están derribados por circunstancias negativas, traumatismos de vida, fracasos, tragedias, dolores, angustias? Son personas que se sienten como entre la espada y la pared. Son personas que se sienten como acorraladas por las circunstancias de la vida y están completamente abatidas. Puedo pensar en cortas pero potentes frases de Jesucristo. Por ejemplo, en una ocasión le dice a una persona completamente abatida: ten ánimo. Simplemente eso, ten ánimo. Y luego procedió una vez aliviada la carga y el dolor, procedió a hacer un milagro a estas personas. En otra ocasión le dice a alguien: no temas. No sé si ustedes han leído suficientemente los evangelios, amigos, pero vamos a encontrar que como preámbulo a cada milagro que Jesucristo, o a muchos milagros, digámoslo mejor así, que Jesucristo hizo, siempre hubo una corta frase, pero una frase con contenido terapéutico, con contenido de alivio, de sanación del alma. No temas, ten ánimo, en fin. Entonces, ¿cómo pueden curar las palabras? Las palabras pueden dar aliento al abatido. Yo pregunto, ¿eres tú de los que dan aliento o de los que quitan el aliento? Yo creo que todos hemos vivido suficiente como para haber jugado ambos papeles. En algunos casos le hemos quitado el aliento a alguien, las ganas de seguir, el ánimo, pero en otras ocasiones hemos tenido la grata satisfacción y experiencia de dar aliento a otros. ¿Qué hacer? Quedémonos con lo segundo y no hagamos tanto lo primero. Segunda respuesta: ¿cómo pueden curar las palabras? Pueden dar salud a relaciones enfermizas. Las relaciones son como una especie de organismo vivo
que puede estar sujeto a un virus, a una bacteria, a un germen que traiga alguna enfermedad. Así son las relaciones, porque la relación es algo vivo. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas relaciones que comenzaron bien y terminaron mal, se fueron enfermando con el tiempo. Hombre, el descuido nuestro, no aplicar suficiente medicina preventiva a nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Eso fue lo que dio ocasión para que las relaciones se contaminaran, les entrara alguna forma de infección y se fueran enfermando. Pero qué bien que las palabras pueden enfermar las relaciones, de hecho sucede todos los días, pero también las palabras, amigos, pueden sanar o pueden traer salud a relaciones enfermizas. ¿Quiere usted sanar una relación enfermiza? No se siente con la otra persona a discutir, a alegar, a acusar, a reclamar, a amenazar, sino ¿por qué no sentarse y usar un tono terapéutico, un tono sanador, un tono de restauración? Y verá que efectivamente las palabras pueden dar salud a una relación enfermiza. Tercera respuesta, ¿cómo pueden curar las palabras? Pueden comunicar aceptación y afecto. Que las personas hoy día tenemos grandes vacíos en términos afectivo-emocionales, esa es una verdad tan grande como que el sol salga todos los días. Porque la vida humana se ha venido constriñendo, hay poco afecto en los hogares, hay poco tributo afectivo, emocional, la gente solo está preocupada por las cosas materiales, tener con qué comprar, con qué pagar, etcétera, al grado pues que se le ha asignado más valor al señor dinero que a la salud de las relaciones, aun cuando algunos de nosotros, que ya somos más bien de la vieja guardia, recordamos hogares donde no había todo, pero si había suficiente relación, suficiente afecto, suficiente amor, suficiente aceptación corriendo, pues hombre, los niños crecían bien, crecían con una estima saludable y salían adelante. Hoy día no. La cruel lucha por la subsistencia económica y material hace que las personas hayan postergado los aspectos afectivo-emocionales y entonces hay mucha gente en necesidad de afecto, hay mucha gente en necesidad de aceptación. De hecho, si usted va a determinados ambientes, trabajos, vecindario, etcétera, se va a encontrar con gente malhumorada, gente mal encarada, gente que no se comunica bien. ¿Y qué cree que es lo que hay de fondo? Necesidad de aceptación y necesidad de afecto que traducen en frustración. Y una vez la persona en ese estado de frustración, pues por supuesto reacciona y responde mal a los que les rodean. En cuarto lugar, ¿cómo pueden curar las palabras? También las palabras pueden deshacer el nudo de la confusión. Una mente confusa es una mente enferma. Yo creo que todos podemos estar en momentos de confusión, sobre todo ante decisiones cruciales, y la etapa de confusión es parte del proceso mismo, frente a una decisión, frente a un asunto importante. Pero hay personas que tienen años viviendo en un estado confuso. Confusas sus relaciones, confuso su camino, confusas sus decisiones, confuso su presente, confuso su futuro. Y a estas personas que están atrapadas en este nudo de confusión que estoy llamando yo, las palabras pueden deshacer este nudo. Eso ya tiene que ver con el discernimiento sobre qué decir a cada persona. Hace unos días conversé con una persona que a mi juicio, a mis ojos, tiene algunos años de estar en una etapa que yo llamaría una nebulosa en su vida. Curiosamente, cuando la persona vive una nebulosa de confusión, avanza menos, se va como estancando en el camino, pierde de vista sus metas esenciales.
Y entonces dije, yo tengo dos caminos. Puedo a esta persona, puedo arremeter contra ella y hacerle la lista de todos sus males, pero decidí hablarle con palabras que le ayudaran a, en primer lugar, a ver el nudo que estaba allí y luego ayudar a deshacerlo con las mismas palabras. El resultado, una persona que quedó en un mejor estado anímico, emocional y con un deseo de volver a reorganizar sus cosas, sus asuntos, para darle continuidad a su vida. Así es que las palabras definitivamente, hablando de su poder curativo, pueden deshacer el nudo de la confusión en que viven muchas personas. Y número 5, con lo que cierro esta primera parte del enfoque. ¿Cómo pueden curar las palabras? Pueden curarla de esta manera, pueden calmar los ánimos alterados. Dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira. Lo repito, la blanda respuesta aplaca la ira. Eso significa que si ensayamos palabras amables, ensayamos argumentos con más cortesía, con más, más consideración por los demás, vamos a, además de tener mayor posibilidad de éxito con nuestros argumentos, vamos a cambiar los ánimos alterados de una persona. Yo ya por lo que he vivido, amigos, me doy cuenta que uno puede provocar, se altere más la persona con lo que uno está diciendo, o de alguna manera hacer que el ánimo alterado de la otra persona baje con las palabras que uno le está diciendo. Y de igual manera conozco el otro extremo, que alguien, en lugar de alterarme más de como lo estoy en un momento determinado, diciendo las palabras correctas, logra reducir esa situación de ánimo alterado, y entonces al conciliar de nuevo el ánimo en mí mismo, tengo mayor capacidad de comunicación. Definitivamente sí. Así es que les he brindado 5 respuestas, amigos, alrededor de la pregunta ¿cómo pueden curar las palabras? Pues propongo ahora hacer la pausa ya acostumbrada. Les recuerdo, nuestro tema de hoy se titula El poder curativo de las palabras. Pues al volver de pausa, quiero traer esta pregunta para ustedes. ¿Qué clase de palabras tienen poder curativo? Porque hasta aquí hemos dicho cómo pueden curar las palabras. Pero, ¿qué clase de palabras son las que pueden ejercer estos efectos que ya puse en lista? Precisamente, amigos, les hablo de esto a vuelta de pausa. Así es que, ¿qué clase de palabras tienen poder curativo? Les hablo de esto en unos instantes. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Amigos, estamos ya de vuelta. Les recuerdo, nuestro tema para hoy se titula El poder curativo de las palabras. Dice la Biblia, la vida y la muerte están en poder de los dichos. Definitivamente, tenemos que hacernos cargo y asumir la responsabilidad de vida de nuestra manera de comunicarnos a nivel verbal. ¿Cómo decimos lo que queremos decir? Uno de mis libros, titulado ¿Por qué no te callas?, tiene como especie de subtítulo lo siguiente: no es lo que dices, sino cómo lo dices. Porque uno puede escoger, amigos, entre varios estilos de decir la misma cosa. Yo he encontrado que incluso utilizando las mismas palabras, con solo que se varíe el tono de la voz, con eso basta, amigos, para que aquellas palabras adquieran un sentido totalmente opuesto. Así es que, definitivamente, insisto, debemos asumir la responsabilidad de cómo usar las palabras, y lo ideal es hacerlo de manera terapéutica. El libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 24, nos dice: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. ¿Quién no quisiera que otros le endulcen la vida, le mejoren su atmósfera de vida? ¿Quiénes no quisieran
que su cuerpo reciba como podemos decir, una condición de salud y de total, integral. Pues qué curioso, que las palabras parecen estar definiendo si usted tendrá una vida dulce y habrá salud al cuerpo, al menos en algunas etapas de la vida o en algunas circunstancias. Las palabras amables endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Es una prueba bíblica indubitable de que hay un poder curativo en las palabras. En la primera parte del programa, amigos, les estuve respondiendo la interrogante ¿cómo es que pueden curar las palabras? Ya que ese es nuestro tema. Y les ofrecí a manera de respuesta 5 formas en que las palabras pueden tener un efecto curativo. 1. Pueden dar aliento al abatido. 2. Pueden dar salud a relaciones enfermizas. 3. Pueden comunicar aceptación y afecto. 4. Pueden deshacer el nudo de una vida en confusión. Y 5. Pueden calmar los ánimos alterados. Todo esto es salud integral. Salud de la mente, salud del ánimo, salud de las relaciones y por supuesto salud del cuerpo. Porque ya eso lo conocemos de sobra. En mente sana, cuerpo sano, ¿cierto? Pues ahora pasemos a este otro asunto. ¿Qué clase de palabras tienen ese poder curativo para dar aliento, para traer salud, para restaurar, para deshacer nudos, para calmar ánimos alterados, etcétera? ¿Qué clase de palabras tienen poder curativo? En primer lugar y como primera respuesta, las palabras amables. Ser amable es algo que se tiene que aprender. No nacemos amables, nos volvemos amables. Yo he visto gentes malgeniadas con un temperamento terrible que aprenden a ser calmos, aprenden a ser mesurados, aprenden a ser amables. Y he visto gente amable que terminan siendo neuróticos, gritan por todo, se pelean por todo. Eso significa que alguien amable se puede echar a perder y alguien un tanto echado a perder al inicio puede convertirse en una persona un tanto más amable. ¿Qué significa? Que está en nuestras manos, amigos, que está en nuestro poder, que está en nuestra voluntad y en nuestra decisión. Así es que si usted quiere ejercer un poder curativo con sus palabras, comience por ensayar palabras amables para todas las personas que tiene a su alrededor. Segunda respuesta, ¿qué clase de palabras tienen poder curativo? Las palabras apacibles. Cuidar uno el tono con que habla es importante. El tono puede darle un carácter ofensivo a nuestras palabras. El tono puede darle un carácter despreciativo a nuestras palabras. El tono puede darle un tono o un ambiente de cinismo, de burla a nuestras palabras. De allí que me parece es importante en términos de comunicación global, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los sentidos, verificar nuestro tono de voz. Yo he encontrado como predicador y como persona que se dedica a las comunicaciones que el tono de la voz y usar un tono apacible en vez de un tono irritado consigue mayores logros con la audiencia. De ahí pues que a muchos predicadores que están bajo mi cobertura ministerial, suelo decirles que hoy día no se trata de pegar 4 gritos frente a una audiencia, sino utilizar un tono amable y utilizar el léxico menos ofensivo, menos confrontador, el tono y el léxico más apacible posible, porque la gente quiere estar cerca de alguien que genera esa tranquilidad. La gente quiere aprender del que parece dominarse a sí mismo, gobernarse a sí mismo. Así es que palabras apacibles definitivamente es la clase de palabras que tienen poder curativo.
Tercer tipo de palabras que tienen poder curativo, las palabras pacificadoras. Jesucristo llamó bienaventurados a los pacificadores. ¿Qué es ser un pacificador? Una persona que entra en un ambiente de conflicto y hace la diferencia. Una persona que está viendo una pugna, una riña, un pleito, una discordia, y en lugar de, como dice la gente, echarle leña al fuego, esta persona ejerce un factor o un elemento o una influencia más bien pacificadora. El mundo necesita de gente con este espíritu, en este estilo comunicativo de pacifistas, ¿no? o pacificadores. Piense cómo usted resuelve las riñas de sus hijos, cómo usted resuelve las riñas conyugales, cómo usted resuelve las riñas laborales y en otros ámbitos. Le aconsejo buscar palabras pacificadoras y le garantizo que si usted las comienza a utilizar tendrá muy buenos resultados porque es la clase de palabras que tienen ese poder curativo sobre los demás. Número 4. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué clase de palabras tienen poder curativo? Las palabras esperanzadoras. El mundo necesita de gente que esté expresando día y noche un mensaje esperanzador. ¿Por qué? Porque el mensaje que estamos oyendo constantemente es un mensaje de desesperanza, de desconsuelo. Prácticamente nos han convencido de que la raza humana no tiene más futuro y más destino que la autodestrucción. Y es posible que así sea si nosotros no comenzamos por cambiar lo más inmediato que hay, y es eso inmediato, la manera como nos comunicamos unos con otros, desde la comunicación cotidiana hasta la comunicación vital, la que determina el producto final en nuestras vidas. Así es que las palabras esperanzadoras también tienen un gran poder curativo sobre los demás. Gente que está sin esperanza, gente que está deprimida, gente con iras reprimidas, no resueltas. Cuando reciben palabras de esperanza, se afloja todo ese nudo, bajan esas aguas tempestuosas y eso no es nada más que poder curativo activándose. Y número 5, con lo que cierro, ¿qué clase de palabras tienen poder curativo? Las palabras reconciliadoras. Dice la Biblia que si estás en el altar y allí recuerdas que alguien tiene algo en contra tuyo, vayas primero y te reconcilies, mira qué palabra, te reconcilies con tu hermano y que luego vuelvas a tus oficios o tus ejercicios espirituales delante de Dios. Eso lo que indica con toda claridad es que a falta de palabras reconciliadas en nuestra cotidianidad, no podemos ir al altar con frases espirituales delante de Dios, porque la falta de reconciliación en las palabras, en las relaciones interpersonales, anulan completamente y neutralizan completamente el poder de las palabras espirituales en un altar de cara al cielo. Entonces hay que hablar en términos de reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Es prácticamente volver a amistar partes que están en desunión, partes que están divididas, partes que están en conflicto. Eso es reconciliar. Reconciliar puede tener la implicación de tener que perdonar o pedir perdón. Reconciliar puede tener la implicación de olvidar el orgullo y actuar con humildad. Pero lo cierto es que las palabras reconciliadoras tienen un poder curativo. Entonces la pregunta en la segunda parte del programa ha sido, ¿qué clase de palabras tienen poder curativo? Tienen poder curativo 1. Las palabras amables. 2. Las palabras apacibles. 3. Las palabras pacificadoras. 4. Las palabras esperanzadoras. Y 5. Finalmente, las palabras reconciliadoras. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El poder curativo de las palabras.